Nacional, levanta el esférico para Chiquito Jiménez, golpea de cabeza con Ronaldo Báez, la marca por parte de Coronel, al piso, creo que fue Bailone, falta, dice el juez, tiro libre en su terreno para la academia. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros, llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. El Mundial se viene Slot del Sol, juega, gana un viaje todo pago con la Euridiva, más juegas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Está en el piso, ya se recuperó Bailone. Sí, ya se recuperó Bailone. Había sido la falta cometida por Bruno Valdés. El argentino ya continúa en el juego. De los dos entrenadores, ¿quién es el que vive más del juego? Sí, totalmente. Los dos se parecen en cierta manera, pero Felipe Jiménez con su característica de intensidad es único. Así que es él el que está más inquieto allí en su área técnica. En estos momentos observando el partido de brazos cruzados, pero recorriendo de un lado a otro allí en su área técnica frente a la banca de suplentes tricolor. Y hablando de vivir intensamente, me percaté de un detalle, cambió el look. Últimamente venía usando camisas más o menos al cuerpo. Hoy sí una camisa más holgada, más grande. Porque el otro día tenía unas camisas blancas que no favorecían mucho el look allí a Felipe Jiménez. Hoy sí una camisa de verde un poco más holgado. Ahí cambió, no sé si te percataste del look también de Felipe Jiménez. Sí, así mismo es. Y venía usándola bajo el pantalón, ahora ya afuera nomás la camisa. Sí, yo creo que era un asesor allí también le habló que no era la mejor imagen, por lo menos últimamente sí era pantalón, camisa, pero o sea, el cuerpo allí, como la camisa del cuerpo, como que no le favorecía mucho. Y sí, otra imagen, creo que un pantalón negro tiene ahora y una camisa verde, un look diferente. Hablando de look, a ver si cambia un poquito el partido con esta acción de pelota de tenis, este tiro de esquina a favor de Nacional. Corner para la visita. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro, pelota arriba, falta en ofensiva. Cometió infracción Fernando Díaz, reclama allí al retorno a su campo, pero el juez dice sí hubo infracción. Es tiro libre para Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio carito de litro exacto indica Jorge. Igual en Trinidense Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Pelota en su terreno, va a sacar Dufour para el conjunto local. Lunes de ahorro con Sudamericana, hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Allí se enojó Chiquito reclamando una falta, pero para el asistente no existe la infracción. Hablamos de Aranda, que es el que está allí cubriendo el ataque de Trinidense. Va sacando la pelota Vargas, que ingresó en este periodo complementario. Levanta el esférico Sebastián Vargas, lateral de Nacional. Despeja justamente también desde el fondo Ramírez. Corre Bailone, recoge el rebote Ariel Gauto. Se viene el conjunto local. Va convencido Diego González. Buena pelota para Ruiz Díaz. Quiere colocar al centro, frena la marcha. Va a enviar ahora al centro con la zurda. Pelota que toma vuelo con destino Báez. No va a alcanzar Ronaldo. Llega Cañete para la marca. Energy Gas llega hasta tu casa, ni te más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Ojo que corre, atención, intentó meterse dentro del área Danilo Santa Cruz. Dufour se queda con el balón. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en la María, Petecta, Guacorón, el Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Aleste, Carapegüe, Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria sea. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Dufour. El balón tiene destino de Chiquito Jiménez, no pudo controlar. El que sí alcanza es Rojas, el golero de Nacional. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio de $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reyes arroba Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, el número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobra seguro, cobra con Mango. Las pelotas sobre la zona derecha en poder de Cañete, Cañete suelta al esférico, de espaldas al arco Gaona Lugo, que acaba de ingresar al campo de juego. Fresco está el volante ofensivo de Nacional. La pelota, el balón, el esférico para Fernando Díaz, distribuye con Sebastián Vargas, suelta para Prieto, autor del gol de la academia. Prieto encara, deja atrás la marca de Ruiz Díaz, toca para adelante con Bailone, no alcanza. El que llega es Dufour. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Civillamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 1-1 está el partido. Tokio, prende la emoción. Ron Sporting ocasiones que fue traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Se está metiendo Ruiz Díaz sobre la zona derecha. Buena marca de Vargas, no hay falta. Ahora sí el árbitro dice que hubo falta en realidad de Ariel Gauto.
Sentido Vargas en su terreno. Tiro libre que corresponde al equipo de Nacional. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguimos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Último cambio en el Sportivo Trinidense. A la cancha con el 18 Fernando Romero. Se acabó el partido para Ronaldo Báez. Romero por Báez. En su momento estuvo en Nacional. Fernando Romero. Formativa Nacional, sí. Pasando Él a Cerro, es de después la casa. al fútbol en Europa y ahora en Trinidense. Chico criado allí, las formativas de Nacional. Cuando aquí está Sentido Vargas, parecía de gravedad. Ojalá no sea la rodilla, porque últimamente está de moda el tema de las lesiones en la rodilla. Un movimiento bastante fuerte. Si no es la rodilla, es el tobillo. Parecería el tobillo, mirando un poquito ahora la reiteración. Sigue Sentido Vargas, el lateral. Sí, sigue. Lado izquierdo. De allí se toma el futbolista del Nacional. Se va reponiendo, pero rengueando. Sale a un costado del campo de juego. Recordando que en la falta no hubo tarjeta amarilla. Así que momentáneamente va a quedar con 10 Nacional. Mientras Vargas es atendido por los médicos a un costado de la cancha. Reiteramos el cambio. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con el 18 Fernando Romero, ya no está en ella Ronaldo Báez. Último cambio de José Arrúa en el equipo local. Muy bien, se viene Maná para el conjunto de Trinidense. El 10 tiene la pelota, 3 de Nacional lo persiguen. Por eso tiene que frenar la marcha para retroceder con Tobías Morinio. Otro que ingresó en este periodo complementario. Vaga auto, dame tiempo Darío, porque se va metiendo peligrosamente Ruiz Díaz. Ataca el equipo de Trinidense. Ruiz Díaz, centro, pelota al área para Chiquito. Saca de cabeza Coronel. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Trinidense Nacional empatan 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. 30 el cierre de esta fecha 9 Recoleta Meliano en Campo Grande. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. La fecha 10 arranca el día viernes en Capiataluqueño, San Lorenzo, en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Libertad. En Concasa, Caladrillo, te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Banco. Solicita tu crédito, acércate a Banco y conoce los beneficios. Banco, crece desde la raíz. Una caricia de Díaz sobre Chiquito, dame tiempo Germán. Carga Ruiz Díaz, centro. No pasó nada, escucho. Y ya no va más Sebastián Vargas. Está muy dolorido de la rodilla derecha. Reingresó al campo, pero rengueando. No pudo hacer mejor pie el lateral izquierdo de Nacional luego de esa última acción. Así que va a ser cambiado próximamente. Y muy dolorido. Se toma del rostro y volvió a caer. Tendido en el suelo está el futbolista de Nacional. Fue amonestado Díaz en la academia. Exacto, sí, es el tercer amonestado en el conjunto de Nacional. La falta había sido la entrada dura contra Oscar Chiquito Jiménez. El árbitro en esa acción había dado ley de ventaja, por eso no había cobrado inmediatamente la infracción contra el delantero de Trinidense. Reiteramos, tercer amonestado en el equipo visitante, Fernando Díaz. Señores, el partido 1-1. Pagando con tarjetas de crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la cooperativa universitaria y Punto Parma. 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al abrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. El último cambio en la academia, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Al campo, Jorge Trinidad con la casaca número 2. Se retira de la cancha Sebastián Vargas. El cambio cambiado, digamos, en esta por parte de Felipe Jiménez, atendiendo a la emergencia generada por la lesión de Sebastián Vargas. Reiteramos, al campo con la 2 Jorge Trinidad. Afuera, nuevamente Sebastián Vargas. Y habrá que ver la gravedad, porque bien decías, con mucho dolor se retiró allí el futbolista de Nacional. Se notaba que algo a la distancia no noté bien si era el tobillo o la rodilla, pero vos que estás un poquito más cerca, te parecía que fue la rodilla, ¿verdad? Sí, la rodilla, porque de ahí se estaba tomando de la rodilla derecha, Jorge. Y después no sea quiso reingresar y lo hacía rengueando, imposible de correr al ritmo que estaba imprimiendo Trinidense, sobre todo en ese último ataque. Sí, ojalá no sea el ligamento, que últimamente varios jugadores se vienen lesionando los ligamentos. A ver qué pasa con este tiro libre. Vendrá al centro, balón arriba, todo anulado. Falta en ataque
de Chiquito Jiménez, señores. Tiro libre, parte final del juego. Tiro libre para la academia. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Muy cortado en esta parte el juego, sacando a Dufour. Lo buscan a Fernando Romero. Salta solo. ¿Qué pasó, Germán? Mano de Fernando Romero, quería bajar esa pelota con el brazo izquierdo, el árbitro lo pilló, entonces por eso cobró la falta a favor del Trico. 43 cerca de los 44, 1-1. Apostas desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Nacional está desperdiciando la chance de ponerse a 3 de Olimpia con este empate. Es más, venía de igualar en el campeonato en su última presentación ante Guaraní de local 1-1 y ahora de vuelta pero en condición de visitar. Es más, si miramos los últimos números, 3 empates encima. Este va a ser el cuarto empate. Viene con el freno de mano puesto encima Nacional. Y eso que el campeonato le permite la gran chance de acercarse a Olimpia, pero viene frenado en los últimos partidos el Trico. Saca Dufour para Trinense. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 679-767. Instagram Bemay Flores. Ojo que va Chiquito, bajó de cabeza, lo puede ganar Trinense. Intentó Fernando Romero allí con Gauto. La pelota se pierde por el fondo. ¿Qué cobrás? Le dice Chiquito allí al árbitro del partido. Saca. ¿Qué finalmente pasó, Germán, con Julián? Agarrón contra un defensor de Nacional. Hace ese gesto Giancarlo Juliadosa, le explica justamente esto a Chiquito Jiménez. No quiere saber nada, no tiene sentido lo que cobraste, le dice el delantero de Trinidense, enojado con la labor de Juliadosa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, igualan Trinidense Nacional, fecha 9-1-1. Y su seguro Chaco. Prieto para la academia, un golazo de Camacho para el empate de Trinidense. Está cargando Nacional con Prieto, cierra Ruiz Díaz. Despeja la pelota desde el fondo. Golpea de cabeza 20 de terreno Ramírez. ¿Cuánto manos? Conta Germán. 4 minutos más, Jorge, así que se juega hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. Se viene desde el fondo el equipo de Nacional con Coronel. Precios imbatibles de todo: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes, harina federal 1 kilo, 3.900 guaraníes. Encontrarlos en supermercados Stock Express. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Ya se vendrán en instantes Diego, Iván, Víctor y ya a todos los compañeros para el juego que cierra la fecha 9 del campeonato. Recoleta frente al equipo de Ameliano. Recoleta que viene de avanzar en Copa Sudamericana. El balón le va quedando a Gaona Lugo. Se anima Nacional. Corre, pica sobre la derecha Jorge Trinidad. Despeja como puede esa pelota Morínigo. Lateral cerca del banderín para la academia. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. De a poco termina. Trinidad levanta la pelota para Bailone. Desvía de cabeza el remate al arco. Las manos del arquero. Intentó Mesa, las manos del arquero Dufour. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No puede Chiquito, el que termina sacando es la defensa con Mauro Coronel. El balón se va a perder a un costado. Va a reponer en ofensiva. Quedó muy sentido Chiquito, muy cortado esta parte del un juego. Golpe en el rostro, que de ser así podría ser penal, pero me quedan las dudas. Se está exagerando, de verdad se dio. Es más, se mira, se toca, parece que hay un corte allí. ¿Crees que pudo haber existido el contacto, Germán, a la distancia, o está exagerando Chiquito? De que hubo contacto. Ahora no sé si con el impacto como para que esté manifestando ese dolor que expresa Oscar Chiquito Jiménez. El árbitro verifica qué le sucede al delantero del Triqui, permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan. Está caído justo dentro del área grande el ofensivo del equipo local. Le metió el brazo, Trinidad. Le metió el brazo, Ahora me percato y sí, la duda que me queda es: una cosa es meterle el cuerpo y otra cosa el brazo. Si es dentro o no del área, parece allí justito en la línea más o menos. Y no está simulando Chiquito, Le metió el brazo a Trinidad, que ingresó recién, el central de Nacional. Y va a ser muy irresponsable si termina siendo penal, porque parecería que es en la línea. Allí ese golpe de Trinidad con Chiquito. Se va a analizar, me parece, esta acción. Por
Por ahora 1-1. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equipol. Encontrarlos en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por Emoy. Mirá mi cara, mirá el pómulo. Reclaman todos los etrinienses que creo que ya están viendo la reiteración también allá en el banco. Es que es falta de falta. Lo que me queda lo es si es dentro o no del área. Hay alguna discusión también ya por allí en la zona baja, Germán. Sí, la gente de Nacional quiere que continúe el juego como sea, que no se cobre penal. Mientras tanto, Juliadosa está conversando, pide distancia a los jugadores tanto de Nacional como de Trinidense. Está conversando con Carlos Figueredo, el árbitro VAR. Finalmente, a ver, no pasó nada, Jorge, no pasó nada. Y ahí Chiquito Jiménez, mirá, enojadísimo, se va junto al cuarto árbitro, le recrimina y le muestra lo que le pasó en el rostro. A mí me pareció falta, A mí me pareció falta. Lo que me queda duda es si era penal o no, porque me quedó la duda dónde se produce el contacto. Pero de que le mete el brazo, le deja el codo allí, le deja el codo. Pero le están diciendo desde el VAR a Juliadosa que no pasó nada. Señores, salida que favorece al conjunto de Nacional. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. En Fernando La Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Se está yendo el partido, Chiquito, muy enojado. 49 ya tenemos. ¿Qué dice Juliados al final? Lateral para Trinidense, no pasó nada. Mientras tanto, el cuarto árbitro Juan López exhibe el cartel luminoso. Se juega hasta el minuto 51. Dos más, señores, el partido está 1-1. Cada vez que creas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol, vamos. Así como la cancha Tu Futuro también se juega con Decisión. Estudia en UTIC, con 30 años formando profesionales en todo el país. Intentó Maná, le pegó mal a la pelota dentro del área, se filtró Maná. Se está yendo el partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Que Trinidense y Nacional empatan 1-1. Y su seguro Chaco. Y la fanaticada de Trinidense está reclamando penal. Miren la cabina aquí la señora Ñarraquer, fanática de Trinidense, nos dice fue penal. Tienen que decirlo eso y nos queda en nuestras manos, señora. 1-1, Darío. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clase con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 092 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Es la última del partido, va Chiquito, pero pico larga. Le terminan cerrando en el fondo, pierde la pelota y habrá salida para el conjunto de Nacional. Esto se va. Ya se vendrán Diego Iván con Víctor, todos los compañeros para Recoleta Meliano. Saca Rojas y termina. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías. Accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Ojo que va Fernando Romero, es la última a encararlo a Trinidad. Romero para el equipo de Trinidense, tendrá tiempo. Romero juega por bajo, no, saca la defensa de Nacional. El árbitro ya mira su cronómetro. Esto se está yendo. La pelota le va quedando por ahora. Cañete va a terminar, señores. Final del juego, final del partido en el Martín Torres, fecha 9. Trinidense Nacional 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Germán, y se le van encima al árbitro de reclamar. Camacho, uno de ellos, para reclamar esa última jugada donde piden penal los de Trinidense. Exacto, los suplentes y todo ingresaron para increparlo al árbitro Juliadosa, reclamándole la última falta que consideran que fue a favor y sobre todo dentro del área consideraban que era penal a favor de Trinidense. Uno de ellos, por ejemplo, Camacho, ingresó también el arquero suplente Víctor Zamudio para reclamarle a Juliadosa, cuestionando la decisión de no haber cobrado la infracción a favor. ¿Te parece un ratito, un minuto, Jorge? Lo escuchamos a Roque Santa Cruz, futbolista de Nacional, que observó el partido aquí en el sector de ir agarrando nuestro ritmo, de tener una identidad y bueno, yo creo que hemos tenido 30 muy buenos minutos en el primer tiempo y que después nos hemos deslucido y bueno, terminé el segundo tiempo. De hecho creo que no ha pasado nada en todo el partido.
Roque, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿por dónde crees que pasa esta racha de Nacional? Cuarto empate consecutivo en medio de la eliminación de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, mejor dicho, que también, por cierto, fue con empate. Bueno, no, ha sido un partido muy descolorido, ¿verdad? El primer tiempo habíamos arrancado bien, hemos tenido 30 minutos muy buenos, creando muchas chances de gol. En el segundo tiempo, futbolísticamente cayó el partido en sí, se ha entrado en un esquema, ¿verdad?, de mucha fricción, de dividir mucho la pelota y en cuanto a esa dinámica de juego hemos perdido la intensidad y se ha visto en todo el partido, ¿verdad? Pero no hemos creado chances para marcar en el segundo tiempo. Hay que levantar, es un momento complicado, tenemos que levantar, por suerte tampoco han sumado los que están arriba, así que nos mantenemos más o menos todos en el mismo lugar, pero en vista al objetivo que tenemos, son partidos que no se puede desaprovechar para acercarnos a la punta. En tu caso personal, Roque, ¿estás para volver para cuándo? No, tengo todavía para tiempo, no me había hecho una distensión de ligamento, no, que no fue una rotura total, seguramente me va a tener entre 4 a 6 semanas fuera. ¿Lado? Izquierdo. Gracias, Roque. Las palabras de Roque Santa Cruz, delantero de Nacional, referente, por supuesto, de la plantilla tricolor, dando su reflexión sobre el partido y sobre la actualidad en este tramo complicado, como él lo dijo, de Nacional. Otro empate más que se suma a lo que fue entre semana, lo que había sido el empate y consecuente eliminación del Trico de la Copa Sudamericana, Jorge. Sí, atención ahí, Gustavito, también para Rodi, tiró un título interesante. 4 a 6 semanas fuera, tengo una distensión en la rodilla, decía Roque. Excelente, Germán, quedamos después para las conferencias. Un abrazo. Hasta la próxima, Jorge. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Ahí está, porque ya se vienen los equipos de Recoleta y Ameliano. Sobre el final la polémica, ¿fue o no penal? ¿Fue o no dentro del área ese brazo arriba de Trinidad en contra de Chiquito? Bueno, es cuestión de analizar, de ver después, porque sobre el final se puso interesante el partido. En un primer tiempo con goles, con emociones. Prieto el primero para Nacional, luego Camacho. Fue 1-1 en Trinidad. Ahora nos vamos a Campo Grande, porque ya se viene Recoleta, ya se viene Ameliano. Diego Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, Jorge, a los compañeros. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar breve comentario de Víctor en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buenas noches para todos. Recoleta, después de lo que fue el éxito histórico, ganándole a Nacional, clasificando a Copa Sudamericana y busca sumar de a 3, jugando de local en el Ricardo Gregor en campo sintético, y Ameliano busca recuperarse, viene de un tramo en el cual justo agarró a Olimpia y Cerro y le tocó perder al elenco de la B Azul. Señoras y señores, ya juegan Recoleta, Ameliano. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los equipos, Víctor. Recoleta en el arco, 12 Nelson Ferreira, 14 Claudio Figueredo, 5 Nicolás Marota, 32 Lucas Monzón, 18 Pedro Ríos, 17 Wilfrido Báez, capitán de equipo, 21 Claudio Garay, 6 José Espínola, 38 Alexander Franco y 33 Aldo González. Único delantero, 11 Kevin Parzajuc, los dirigidos por Jorge González. Ameliano, 23 Miguel Martínez, 21 Fabián Franco, 26 Julio González, capitán de equipo, 22 Andrea Falabella y 19 Abel Paredes, 10 Elvio Vera, 6 Jonathan Benítez, 20 Valentín Larralde, 38 Fabricio Portillo, media punta 30 Raúl Cabral y único delantero 18 Ariel Ábalos, la formación de Roberto Nal. Muy bien, recordando que Trinidad y Nacional igualaron 1-1. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descárgala, Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC, con 30 años formando profesionales en todo el país. La pelota va a un costado, será lateral sobre punta derecha, pertenece a Recoleta. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982-60-30-30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota para el fondo va saliendo Miguel Martínez, portero de Ameliano. Lento desplazamiento de Martínez, sale por el fondo el portero de la B Azulada. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Saricer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas,
losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota sobre punta derecha, sale Figueiredo para Recoleta, para el Canario, lo hace rebotar el hombre de Ameliano, viene buscando Elvio, está dejando para Larralde, va a colocar el centro, amaga por el medio, se mete Benítez, pelota suavecita la marca, sale en esa zona, el hombre de Recoleta juega bien, pelota sobre punta zurda, está corriendo, se manda arriba en esa zona, iba Garay, pelota suavecita, zona derecha, va para el fondo, falta ahora, pita Ojeda, tiro libre para el Canario. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En cuanto a lo táctico, Recoleta repite la fórmula que le funcionó ante Nacional, es decir, jugando con 3 volantes centrales, ahí en el medio el trabajo de Claudio Garay, José Espínola, Alexander Franco, por fuera Wilfrido Báez y Aldo González, y como único punta Kevin Parzajuk. Del lado de Ameliano hoy pone un debutante, Fabricio Portillo, que es extremo a la derecha, venía haciendo goles en categoría reserva, el único punta es Ariel Ábalos, y en el medio entre Jonathan Benítez, Larralde y Raúl Cabral. A veces Cabral se va a soltar más bien en una posición de media punta, de enganche. Me parece que en gran parte del partido será un doble 6 entre Jonathan Benítez y el argentino Larralde. Pero de todos modos, en un momento si la necesidad, si lo requiere, Raúl Cabral ya lo hizo en otros partidos, se puede meter en posición de interior. Más o menos por ahí y van las claves tácticas de lo que pretende hoy como formación Roberto Nani para el Sportivo América. Señoras y señores, tiro libre para Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, le va a pegar esa pelota a Garay, tiro libre. El árbitro David Ojeda está autorizando algo, indicándole justamente al capitán Julio el Polaco González, capitán de la B Azulada, tiro libre sobre punta derecha, pertenece a Recoleta. Estamos cruzando minuto 4 de la parte inicial. Ahora sí le pegó Garay, pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza, no pasa nada. Sobre la izquierda tiene Falabella, revienta de zurda. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Fase 3 de Copa Libertadores, partidos de vuelta el día de mañana. Botafogo recibe a Barcelona de Ecuador con 2 paraguayos convocados, Villalba y Báez. El partido de ida terminó 1-1. Correcto, Rodrigo, pelota al fondo, tiene Ferreira, mueve la salida para Recoleta, pone punta derecha para Figueiredo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos asado y cerveza, no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido permanece 0-0. Y su seguro Chaco. Falta comete el hombre de Recoleta, tiro libre, punta derecha para la visita. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las pesas no se pegan entre sí, viene con un práctico, se recibe filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo Hierro, ángulos, blanchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813, redes San Justo Hierro. Fluminense Nacional igualaron 1-1. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana, estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar así, es la Americana. En la anterior hubo un manazo de Valentín Larralde dentro del área defendiendo del lado de Ameliano. Pero ¿por qué no hay llamado VAR? Porque la mano se produce por un estirón de un jugador de Recoleta. Pierde la estabilidad Larralde con este agarrón y por eso paró el balón con el brazo abierto. Entiendo que ahí no hay revisión porque había una falta previa, entonces es como que no pasó nada, pero sí deberá cuidarse en la próxima Larralde para no ir a marcar con el brazo tan abierto. La pelota sobre punta derecha, marca Ríos, pelota suavecita, sector izquierdo, viene buscando esa pelota Monzón, pelota a un costado, es lateral finalmente y es para la visita, punta derecha en ataque. Camiones JMC, adoptado tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto audio y revolucionamos juntos. La pelota mitad de terreno en zona media, mala marca, viene buscando esa pelota suavecita para el fondo, sale el hombre de Recoleta, corre Figueiredo, busca, no, se le va Figueiredo, corresponde salida para Ameliano. Recordamos que el jueves 19, Recoleta y
y Olimpia conocerán rivales por Copa Sudamericana. Sí, señor, pelota sobre la izquierda, pelotazo largo, se equivocó Benítez ahora. Es lateral, zona defensiva para Recoleta. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Trinidad Nacional igualaron 1-1. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota sobre punta zurda, viene bajando esa pelota, el hombre de Recoleta pisa sobre extremo zurdo. La viene buscando Ríos, coloca por el menos para Wilfrido, va el capitán. Wilfrido juega bien, dejó pelotazo largo para Figueiredo, la marca, pelota sobre punta zurda. A ver qué hizo Gede, finalmente tiro de esquina. Desvió esa pelota Elvio Vera y es tiro de esquina para Meliano. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidades. Finalmente, perdones para Recoleta, le va a pegar Wilfrido, va tiro de esquina para el Canario. Con los nuevos aromatizantes de Shell, cada recorrido tiene un aire de campeones. Carga Shell B-Power desde 200.000 y llévalo. Info más info en @Shell Paraguay. Muy bien. Este es Wilfrido Báez, Víctor, ¿verdad? Así es, Wilfrido Báez, el capitán de Recoleta. Muy bien, le va a pegar Wilfrido Báez, tiro de esquina, pelota en el aire, cabezazo, viene la pelota a mitad del terreno, insiste Ameliano, pelota al medio, giró la Ralde, le roban la pelota, vuelve a ganar, el rebote para Wilfrido, juega bien, pelota a la derecha, insiste, corrió, falta no, dejó correr el árbitro, pelota sobre puntos, una desvía, largo Falabella. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Cerca del banderín, saque de costado para Meliano. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con este partido se cierra la fecha 9 del torneo de apertura. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info@slotdelsol.com. Lunes de ahorro con Sudaperis Bank. Hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. El árbitro dice que es tiro de esquina y otra vez para Recoleta. Tiro de esquina para el equipo local. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Recoleta busca el primero en Campo Grande. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota larga, pasa, no llegó nadie a esa pelota, Víctor. Pasa que todos corrieron en dirección al área chica y la pelota cayó más o menos unos metros por fuera del área chica, más en dirección al punto penal. Se pasaron de largo, pero es Recoleta el que arrancó con todo este partido. En 10 minutos comienza a asfixiar, a apretar a Meliano en la búsqueda del primero. Sí, señor, golpe de cabeza, pelota a la derecha, se fue el balón, se fue, nomás marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica. Diego Iván. Se le iba esa pelota para Sajú del partido, está 0-0. Y su seguros, Chaco. Independientemente de este partido, Rodrigo, podemos repasar cómo está quedando las posiciones. Interesante actualizar eso. Digo esto con el empate de Trinidense Nacional. Claro, independientemente de este juego que por ahora va a 0-0, ya tenemos cómo está quedando la tabla de posiciones. Al cierre de la fecha 9, pelota salida para Meliano. La tabla queda de la siguiente manera: Olimpia, único puntero con 21 puntos, Cerro Porteño escolta con 17, Nacional con 16 unidades, Recoleta y Rubio Ñu con 12 unidades. En caso de terminar empate, Recoleta pasaría a tener 13, Libertad, Ameliano y Trinidense con 11. En caso de empatar, Ameliano pasaría a tener 12. Luqueño con 10 unidades. Más al fondo, en el puesto número 10, Guaraní con 9 puntos. En el puesto número 11, 2 de Mayo con 8 y San Lorenzo último en la tabla con 2 puntos. Muy bien, el partido sigue 0-0 en el Ricardo Gregora, Independiente en Campo Grande, Recoleta, Meliano. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. La pelota a la derecha, corre, viene bajando esa pelota el hombre de Meliano, pelota sonora cortita dentro del área. La marca del jugador
jugador José Espínola. Juega sobre costado izquierdo, baja sobre punta zurda. La va recibiendo lentamente esa pelota. Insiste Garay, movió. Dejó suavecita para Wilfrido Báez y este pone para Figueiredo. Corre, se va de arriba. Pica larga, pegadita a la raya. Avanza el canario, busca el primero. Figueiredo enganchó, pisó, remató. Débil remate para el portero Víctor. Exceso de confianza tuvo en esta jugada porque en velocidad recogió la pelota hacia el sector derecho. Hizo la diagonal, se perfiló para zurda. Al final el remate fue cualquier cosa. Débil a las manos de Miguel Martínez. Buena intención, pero se quedó con las ganas Claudio Figueiredo. Tenía mejores opciones. 3 compañeros pidiendo el centro en el área. La pelota sobre punta derecha, corre Portillo, se le va. Será tiro de esquina, a ver qué dice el juez. Y será tiro de portería para Recoleta. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo Tagostar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Finalmente Horner, pelota parada, tiro de esquina para Meliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Franco le va a pegar a esa pelota, extremo derecho en ataque. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DPH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Le va a pegar Franco la pelota sobre punta derecha. Apareció el canario, pero ya no es el mismo canario de siempre. Está sentado ahora, comiendo pororó, yo no sé, ya no es el canario de antes. La pelota en el aire. Si algo le pasa a este canario. Pelota al medio, el partido está 0-0, Juan. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. El partido está 0-0, Juan. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. El pelotazo largo para el fondo, sale el defensor de Meliano, juega su arquero. Le va a pegar a Max, se acomoda, digo. En esa zona el portero Martínez baja sobre la izquierda. Está dejando cortita para Falabella. El árbitro para el juego y un hombre caído, Víctor. Sí, me parece que pisó mal Barzajuk después de saltar y cayó sin la firmeza correspondiente. Por eso se toma del rostro, me parece que es a la altura del tobillo. En un rato vamos a tener seguramente imagen de la TV como para confirmar en el salto. Y sí, apoya mal el pie y ahí me parece que se golpea porque no lo tocan. Ah, no, es en la cabeza. Ahora noté un contacto en el salto, lo llega a tocar Julio González. A la altura de la nuca, por encima de esa zona, lo raspa un poquito con ese brazo Julio González como para intimidar, marcar presencia. Afortunadamente es eso porque hubiese sido distinto el panorama. Si es que pisaba mal podíamos estar hablando de otro tipo de inconveniente. El balón en la derecha, avanza, va Vera, juega bien, dejó Larralde, sale del fondo Meliano. Financiación de vivienda de Bancop para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Bancop y empieza a hacer realidad tu lugar. Bancop crece desde la raíz. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados en nuestra web y también en la app de Punto Forma. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Pues marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Fluminense Nacional igualaron 1-1. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El viernes para 2 partidos luqueños, San Lorenzo 18:30 de fondo para este viernes 2 de mayo, Libertad 20:30. Semana Santa, salí con seguridad, salí con Cumo. En marzo comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Visita redes de Cumo, mejor en todos los caminos. Apostar te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar, sponsor oficial del Albirroja. Señoras y señores, tiro de esquina, pertenece a Recoleta.
Tupino Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Garay, es un tiro de esquina Recoleta, ahora quiere llegar al primero, pelota quieta para el equipo local. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El centro largo, golpe de cabeza defensivo, pelotazo largo al fondo, sale en esa zona el portero, lentamente sale, buscando por el fondo el portero Ferreira Nelson. Ella juega por media cancha, depositó para Espínola José, movió sobre punta zurda, toca la pelota, el canario, el partido está 0-0. Está girando Franco el mitad del terreno, juega a la izquierda, moviendo la pelota, juega ahora bien Recoleta, toca bien el balón, toca bien Recoleta, ahora va por el medio, se mete en esa zona González, le roban el balón, viene buscando sobre mitad del terreno Benítez, juega, está dejando para Larralde, juega para el fondo y una jugada antes, una jugada previa, el árbitro pitó falta, dejó seguir, tiene Falabella, ¿fue falta o no para vos, Víctor? Lo llegó a tocar el jugador de Recoleta ya cuando soltó la pelota, el jugador que quedó caído, solo que no paró la acción el árbitro porque continúa con la posesión el equipo de Ameliano. Fue Elvio Vera el que recibió el contacto de parte del lateral izquierdo Pedro Ríos. La pelota al medio, sale Wilfrido Báez para Recoleta, puso larga al fondo, viene bajando para Sajó, dejó de taco, pelota a la izquierda, sale Abel Paredes, movió, entregó para Larralde, levanta, juega punta derecha, está entregando para Franco, toca, busca la salida, insiste sobre punta derecha, repito, Ameliano, el partido está 0-0, hay peligro, tiene Portillo se mete, fondo de cancha, insiste Portillo, pegadita al banderín, ganó, juega bien, Abel movió para Cabral, colocó, remató seguro el portero Ferreira. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido Flaming Sistema Prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido está 0-0. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota a la derecha va saliendo, busca la salida, tiene Figueredo para Recoleta, puso bien mitad de terreno, zona media, la pelota la marca sobre el sector izquierdo, salió Paredes, dejando cortita para Larralde, pone bien, insiste Larralde, busca a Ameliano el primero, movió, dejó para Ábalos otra vez, Larralde, la marca al medio, insiste, mitad del terreno, juega Garay, para Recoleta, pone punta derecha, toca el canario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Programado el partido a regularizarse por la fecha 7, Guaraní 2 de mayo, el miércoles 25, 19:30 en La Arboleda. Así como dijiste, Víctor, Así es, 25 de marzo era la fecha tentativa inicial. La semana pasada le dieron la posibilidad a los clubes, como se eliminaron en Copa Libertadores, tanto Guaraní 2 de mayo, de que ya regularicen el partido si es que así lo quisieran. Al final ellos prefirieron esperar y el 25 de marzo se va a jugar ese partido. Solo que hay que entender una cuestión, al asumir esta decisión de mantener el partido para esa fecha, van a jugar Guaraní 2 de mayo prácticamente 4 encuentros en 15 días, porque la próxima semana hay adelanto. Después se juega la fecha 12 y después tienen que regularizar. O sea, van a tener una agenda movida a fines de marzo, tanto legendarios como Pedro Juani. Cerquita del minuto 20. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón de tocador mío 1.600 guaraníes hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Es decir, Recoleta, Ameliano empatan 0-0. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. La pelota para el fondo tiene Falabella, mueve la salida de zurda, pone la pausita Falabella dejó de derecha, entregando la pelota para Elvio Vera. Soltó punta derecha para Franco, toca la vía azulada, lo hace rebotar a González, saque de costado para la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Suntec Evolve. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota al fondo, sale el portero Miguel Martínez, dejó para Falabella, juega a la izquierda.
A ver, Falabella otra vez levanta la cabeza, botín izquierdo, entregó suavecita, toca a su dupla central, a Julio, el polaco González, 7 juega a la derecha, insiste Larralde, movió de primera, Portillo juega Elvio, qué buena acción de Emiliano, pelota a la punta derecha para Franco, levanta el centro, golpe de cabeza, la pelota a la derecha, otra vez para Emiliano, busca la salida, tiene Franco, movió de primera, entregó para Cabral, movió para Elvio, toca bien la marca sobre punta derecha, juega, sale Recoleta, pelota al medio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Le pegó, mordió ese remate González. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, ganó en velocidad, puso bien el cuerpo Aldo González, se quitó de encima la marca de Julio González, pero remató mal. La pelota le quedó de sobrepique, era una posición complicada. Buscó colocar el balón por encima de Miguel Martínez, se le abrió mucho más de la cuenta. Al final lo que quiso ser un disparo al arco terminó parando a la altura del banderín del corner. El partido está 0-0. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! La pelota sobre punta sur, tiene ganas de mover la salida para Recoleta, juega para Espínola. A ver, José le pegó, tiro mal remate, tiro de portería para Emiliano a la derecha. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Teledense Nacional igualaron 1-1. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982603030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Asamblea ordinaria y extraordinaria de Comecipar, domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Sí, señor, la pelota al medio. Viene buscando esa pelota, la Larralde dejó suavecita, pelota a la izquierda. Va buscando esa pelota el hombre de Emiliano. Le pegó de zurda, pelota por elevación. Marca Figueredo, pelota a la derecha. No se fue el balón. Insiste Wilfrido Báez movió, dejando bien para Franco, otra vez para Wilfrido, que venga el gol de Recoleta, busca el gol Recoleta. A ver, Recoleta al centro, movió González, que mal le pegó a esa pelota. ¿Fue González o no, Víctor? Fue Pedro Ríos, el lateral izquierdo, que picó al vacío. El pase fue bueno, pero el centro no fue preciso. En realidad le agarró un poco forzado al balón. Terminó saliendo por encima de la portería cuando dos compañeros pedían el esférico a la altura del área chica. Mejor Recoleta, conste que en los últimos minutos comenzó a tocar un poco más a Emiliano, a tener más secuencia de pases, pero lo noto más simple en el juego ofensivo a Recoleta, es decir, con 2 o 3 pases se nota que puede profundizar el equipo vestido de amarillo, a diferencia de Emiliano, que intenta la tenencia pero todo muy forzado. Caemos en una repetición con respecto a otros partidos, pero le falta ese 9 de referencia, ese 9 de peso, como para que Emiliano pueda tener otra imagen. Hoy Nani lo prueba Ariel Ábalos, el chico que llega cedido a préstamo de Cerro Porteño, hasta ahora casi no tocó la pelota. Ábalos. Cerquita al minuto 24. Termocalentadores Beisa, calientan más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Beisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. La pelota le queda mansita al portero Miguel Martínez, sale por el fondo del portero de Emiliano. Repito, cerquita ahora del minuto 25, 24, 30. El partido está 0-0. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Gustavito Sánchez en los controles. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. El viernes arranca la fecha con 2 partidos luqueños. San Lorenzo de fondo, 2 de mayo, Libertad.
en San Justo Hierros, Anclas, Plancho, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983-308813, red de San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Por indicaciones permanentes, Víctor, del flaco Roberto Arana. Acaba de tener su primer disparo al arco Ameliano y es la prueba de que decíamos hace un ratito, todo forzado porque Elvio Vera estaba en una posición incómoda, estaba solo dentro del área con uno de los centrales de Recoleta encima, probó suerte con pierna zurda, pasó más o menos a 1 metro de la portería defendida por Nelson Ferreira. Insisto, para mí sigue mejor Recoleta sin materializarlo en cantidad de jugadas frente a la portería, pero cuando tiene la pelota el elenco canario, a mí me está dando una mayor sensación de que algo puede generar con respecto al Sportivo Ameliano. La pelota a la derecha movió Franco para Ameliano, juega, está dejando cortita, jugó para Portillo, pelota a la derecha, sale Portillo, busca el centro, tiró, el pelotazo largo al medio, sector defensivo, el rebote le queda a Cabral, Cabral tiene para Ameliano, levanta la cabeza a ver qué hace con ese balón, entregó para Larralde tiene, juega sobre la izquierda, el pase es bueno, entregó para Abel Paredes y otra vez Larralde giró, entregó un poco más al fondo, mueve la salida, dejando para Falabella movió, deja la pelota para Julio González, el polaco y otra vez para Falabella, toca el argentino, mueve zurda, pelota suavecita, se encuentra el compatriota, porque la tiene Larralde juega al otro compatriota, Cabral juega el argentino, a ver, se asoma al área, el pase a la izquierda, cuidado con esta Ameliano, el centro largo, fuerte de Paredes, pelota larga a la otra zona, llegó Franco, levantó, se equivocó, pelota de Figueiredo, sale desde el fondo para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, apellido Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El centro por arriba, el rebote, pelota a mitad de terreno, zona media, sale en esa zona, Garay, juega para Recoleta, pelotazo al fondo. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco se unió en Café Tradición, grande, una experiencia única que despierta los sentidos, Fortín combina con todo. Sí señor, el partido permanece 0-0. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector, consulta al 0981-277-726, Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. 3 argentinos tiene Ameliano en el campo, Víctor. 3 son, ¿verdad? Tiene a Falabella, tiene a Larralde y a Cabral. Son los 3 extranjeros de Ameliano en cancha. Y en Recoleta, Marota, Monzón, los centrales que son argentinos, son los 2 extranjeros en el plantel titular de Jorge González. Sí, señor, minuto 28. Camiones JMC adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto ADN, evolucionamos juntos. Muy bien, el árbitro pitó falta, David Ojeda, será tiro libre para Recoleta. Con los nuevos aromatizantes de Shell, cada recorrido tiene un aire de campeones. Carga Shell B-Power desde 200.000 y llevarlo. Info @ Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. ¿Qué tiene Garay en la nariz? ¿Qué es eso, Víctor? ¿Un protector o no? Sí, generalmente yo me acuerdo que eso se usaba en la altura para que no te sangre la nariz. Recuerdo en la época que se jugaban sudamericanos en La Paz, en Arequipa, en Quito. Pero específicamente en el caso de Garay no sé qué sentido o significado tenga. La pelota larga al fondo, el cabezazo, pelota al medio, sale el Larralde, pelota a la derecha, falta, pita el árbitro ahora. Hay un manotazo el hombre de Ameliano, de Recoleta. Hasta acá dijo el árbitro, será el tiro libre. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtiene 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 021-218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. González comete, a ver, un manotazo, el de Recoleta de Ameliano, Víctor. Sí, lo golpea con el antebrazo, en el cuello más o menos al jugador de Ameliano. No es una falta violenta, pero sí un manotazo evitable de parte del hombre de Recoleta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Con una pausa de hidratación se van a hidratar los muchachos. El partido 0-0. Hasta acá el partido, ¿qué te dice Víctor? Y por ahora no tuvimos esa situación clara que nos haga pensar que está por romperse o que es inminente el primer tanto de alguno de los equipos. Mejor Recoleta en cuanto a la circulación, en cuanto a los intentos por los costados. Ameliano le está costando generar
fútbol de 3/4 de cancha en adelante, poco peso hasta aquí con Ábalos, participó poco el juvenil Portillo, está tratando de estabilizarse en mitad de cancha con Jonathan Benítez, Larralde y lo que pueda aportar Raúl Cabral y no sufrir defensivamente, más o menos entiendo que esa es la idea en este primer tiempo. El que está buscando, el que tiene mayor intención de atacar en esta primera media hora fue Recoleta local. Muy bien, recordando que con el trabajo de Jorge Casal, Jorge Niño Sosa, el empate de Trinidense Nacional igualaron con Germán Tigler. Ahí con Germán el partido terminó 1-1. Invitamos a toda la gran audiencia de Fútbol a lo Grande que nos sigan en X, ex Twitter. Estamos con el minuto a minuto de juego y toda la información. También recordamos que la fecha 10 sigue el día sábado 14 con el encuentro entre Recoleta Olimpia 18:30 en el Antonio Aranda. También el mismo día Cerro Porteño recibe a Trinidense 20:30 en la Nueva Olla. Sí señor, es así, es así. Bueno, en imágenes lo tuvimos recién a Pablo Ceballos, ahora aparece el hombre de Recoleta, el experimentado zaguero central de Recoleta. En imágenes, Víctor. Así es, Juan Núñez, otro que no está para este partido. Zaguero central de mucha experiencia, en su momento logró el ascenso con Sportivo Luqueño, logró ascenso con Tacuarí, hoy jugando en Recoleta. Muy bien, el partido está 0-0. El Mundial se vive en Slope del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopedelsol.com. Lunes de ahorro con Sudaperis Bank. Hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. La pelota para el fondo sale Garay, sí, Víctor. Justo la televisión recién enfocada y hasta parece un poco contradictorio, pero Oscar Toledo no quedó en planilla hoy, el héroe de la Copa Sudamericana. Entiendo que Nelson Ferreira es el titular, eso está confirmadísimo, y en la banca viene haciendo rotación Jorge González. Y justo coincidió que post penales, héroe, hablamos con él, un montón de entrevistas y hoy ni siquiera quedó en la banca, está en la zona de preferencias Oscar Toledo. ¿Y quién está como suplente así en El Recoleta? argentino Andrés Marcengo. ¿Cómo? Andrés Marcengo, que llegó a comienzo de año, hasta aquí no ha debutado, a veces queda en la banca, a veces en la preferencia porque van rotando el puesto de suplente. Marcengo el apellido. Marcengo. Muy bien, sí señor, el domingo se cierra la fecha con Nacional Rubeñú y de fondo Ameliano Guaraní. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota por el medio, va buscando esa pelota, dejando cortita, Franco va a colocar el centro, Celio Vera. Se mete Elvio, paró, está con esa pelota, juega a la izquierda, Maga, se mete, marca en esa zona arriba. A ver, ganó, va con esa pelota, logró el centro, tiró, no pasó nada, tiro de portería para Recoleta. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Urizal. Bueno, a pesar de la derrota, Víctor, de Luqueño, que terminó perdiendo frente a Libertad, en caso que pierda hoy, bueno, hay que ver lo que va a pasar, pero si pierde Emiliano, ¿sigue en la zona de promedio abajo con San Lorenzo? Sí, con este resultado Luqueño por lo menos esta noche dormirá tranquilo porque no entra a la zona directa del descenso. Ameliano permanece en el penúltimo lugar. Si en el caso de que Ameliano consiga la victoria, ahí Luqueño pasará a ser el puesto 11. Correcto, muy bien, pelota de Cabral, juega a la derecha, se mete Cabral, llegó Ríos, pelota a mitad de terreno para Recoleta. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Cerquita al minuto 35. Pusieron mal tu alias, número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Benítez con esa pelota jugó a la derecha, dejó, movió para Franco, juega bien, dejó suavecita pelota, media cancha para Elvio.
Elvio Vera, la pelota entró del área. La marca sobre punto sur, sale Monzón, juega a la izquierda, gira. En esa zona Garay busca la salida, sale para Recoleta. Pedí tu motobuller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Trinidad Nacional empataron 1-1. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Solicita tu crédito, acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop, crece desde la raíz. Resbaló Falabella, tiene Falabella, juega. Está dejando suavecita y falta o no. Ganó el hombre de Recoleta, puso Franco, dejó, le pegó, tiró, pase mordido, no le pegó mal. Justamente rebotaba esa pelota. Creo que fue en Garay, Víctor. Sí, corrigió su error Alexander Franco porque entregó mal un pase, fue rápidamente a la disputa de la pelota, se la puntea a Jonathan Benítez, intentó profundizar con Garay. La pelota pegó en el hombre de Recoleta y eso hizo que se amortigüe y vaya mansita a las manos de Miguel Martínez. Pero estuvo rápido aquí para la recuperación. Fue Garay el del disparo y en realidad pega en Aldo González. Y ahí fue a parar directamente a las manos de Miguel Martínez. Muy bien, minuto 37. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de La Salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, tiro de esquina. Ahora corresponde un tiro de esquina para Ameliano. Tu Pirvisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Es Franco? Fabián Franco. Muy bien, le pegó Franco, pelota en el aire, golpe de cabeza forzado, pelota a la derecha, juega, insiste sobre punta derecha, el balón para González, corre González, tiene González, sí señor, es Río, finalmente el 18 Río con la pelota, cuidado con esta contra Recoleta, movió para Wilfrido Báez, levantó el centro, la pelota manchita, el portero Martínez. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco se unió en el Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. El partido está 0-0, Juan. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El miércoles por Copa Libertadores, fase 3, partidos de vuelta. Sporting Cristal recibe a Carabobo de Venezuela. En la ida lo ganó Cristal 1-0 a 19 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Muy bien, en imágenes el flaco Nani, técnico de Ameliano. El partido por ahora igual en 0-0. Recoleta con Ameliano. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos y sea de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Pagando con tarjetas de crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la Cooperativa Universitaria y Punto Farma. El centro va, Puntín, pelota ligera dentro del área, no pudo Wilfrido Báez, en la marca de Abel Paredes, despeja de zurda. El pelotazo largo, a ver, la tiene, Monzón remató, fue Monzón finalmente el remate, Víctor. Un optimista, Lucas Monzón, más o menos desde 40 metros intentó hacer el gol, una posición poco probable. Para anotar, la pelota fue lejos y afuera de la portería de Miguel Martínez. Desde la pausa de hidratación no volvió a levantar el partido. Está con imprecisiones Recoleta, Ameliano dejó de atacar. Me parece que nos vamos a ir al descanso con este 0-0. Sí, señor, minuto 39, Juan. 50.000 guaraníes de compras, si accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuando más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Trinidad Nacional, primer turno, igualaron 1-1. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para la entrada a la Albirroja. Aposta la sponsor oficial de la Albirroja. Saque de costado, punta derecha, cerca del minuto 40. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet de fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Pema y Flores. Bueno, todo aparenta, todo es... Bueno, al confirmar, Víctor, pero antes marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, te indica Diego.
y Olimpia, Víctor. Así es la opción 1 en este momento. Se va a definir después de terminar este partido, nos decía hoy Luis Vidal. Aparecen también como probabilidades Capiatá e Itagua. Pero a esta hora es ya poca la posibilidad de que se juegue en Ciudad del Este. Nos explica el presidente que es un pedido de Jorge González por el tema de los viajes. Hay fecha de adelanto, después Recoleta empezará a viajar en el plano internacional, entonces prefieren quedarse en Asunción. Sí, señor, mientras que Ameliano será local en la Fortaleza ante Guaraní el domingo 20:30. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.900 guaraníes. Encontrarlos en los supermercados Stock y Stock Express. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La Fortaleza del PQCD. No, me cuesta muchísimo. Me cuesta, Juan. Dale, Juan, me cuesta. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los cortes premium de Shorty Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vive, sponsor oficial del Albirroja. ¿A vos te sale bien, Rodrigo? Fortaleza del Piquecirú. Perfecto, a vos, Víctor, a vos sí. A vos, Juancito, a vos te sale bien. Piquecirú. Sí, señor, a mí me cuesta mucho. El partido está 0-0. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. De a poquito, señoras y señores, se está cerrando este primer tiempo en Campo Grande. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bob. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. El partido está 0-0, sí, Juan. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Señoras y señores, se está cerrando primer tiempo. Aquí es offside indirecto, pertenece a Emiliano Pelota desde el fondo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol. Vamos, así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Bueno, finalmente la pelota se fue por línea final, entonces corresponde salida para Emiliano a la derecha con Franco. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 098-260-3030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota a la derecha va saliendo Emiliano, tiene en esa zona, juega el Arralde, este suavecita, pelota para Vera, puso bien el mitad del terreno. Zona derecha, cuidado con esta acción con Cabral, giró Cabral, movió de primera, Larral detiene, movió, se desvió. A ver qué dijo el árbitro. Offside, sí señor. Indirecto para Recoleta. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comecipar. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Ya termina el primer tiempo con Campo Grande. Por ahora están igualando 0-0 Recoleta y Emiliano. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos asado y cerveza que no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Corre Vera, el Vera, no pasa nada, pelota a la derecha. A ver, la tiene, juega. El rebote, mitad de terreno, zona media, mitad de terreno para Espínola, juega su arquero, pelota para el fondo, va moviendo la salida Ferreira. Ferreira movió, dejando pelotazo largo para Figueredo y este bajó de cabeza, juega. Qué buena acción de Recoleta, pica al área Wilfrido, se le va la pelota, ahí va la marca Benítez, ganó otra vez Wilfrido, qué lindo falta. Esto es falta, lo tocaron a Wilfrido. Le comete un falta Víctor Villama al volante de Recoleta. Y sale la primera tarjeta amarilla, es para Abel Paredes de Ameliano, lo sujetó. Muy buena maniobra individual porque parecía que se encerraba Wilfrido Báez y logra salir de la marca de dos futbolistas de Ameliano, y cuando ya se escapaba y se perfilaba para ingresar al área lo termina agarrando Abel Paredes. Amonestado del lateral izquierdo de Ameliano y un buen tiro libre sobre el cierre para Recoleta. Señoras y señores, tiro libre, punta derecha para Recoleta. También por Copa Libertadores, fase 3, partido de vuelta.
Deportes Tolima recibe a O'Higgins. Esto será en el Manuel Murillo Toro de Colombia, 21:30. Recordemos que en la ida lo ganó el O'Higgins de Chile 1-0. Muy bien, después estamos marcando con Juan el tiempo de juego. A ver si Recoleta, a ver cómo resuelve esta acción. Es una pelota quieta, el árbitro va a autorizar, va a pegar Wilfrido Báez. Repito, Recoleta quiere el primero antes que se vaya, primer tiempo. A ver, se demora la ejecución. Ahora sí, Wilfrido levanta el centro, tiró. Pelota larga, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Adicionó 2, se juega 1. En un minuto termina este primer tiempo. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo, Hierro. Portillo le pegó, se desvió esa pelota. Y es tiro de esquina, Víctor. Y creo que Elvio Vera le reclama el pase. Pasa que picó adelantado Elvio Vera, entonces se jugó a la individual el jugador Fabricio Portillo. Al final se fue encerrando solo y permitió justamente que vaya al cruce José Espínola. Una buena chance, casi inesperada, de contragolpe. Quedaron 2 contra 2. Era pelota favorable a Recoleta en ataque. 2 contra 2 quedaron en la réplica y se lo perdió el juvenil debutante Fabricio Portillo. Tiro de esquina para Meliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Abel Paredes, a ver si aprovecha Meliano. A ver si aprovecha esta pelota quieta, dejó cortita Cabral. Otra vez puso para Abel con pierna derecha, levanta el centro seguro. Atapó esa pelota Ferreira. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la Americana. Ya termina primer tiempo. Camiones JM se han adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal, activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Señoras y señores, se cierra primer tiempo. Recoleta Meliano están 0-0. Fútbol a lo grande, Monumental. Relatos Diego Iván. El comentario entre tiempo de Víctor en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quedaron en deuda en este primer tiempo Recoleta y Ameliano. De por sí el 0-0 ya nos puede hacer pensar que el partido no fue bueno, y tienen razón, porque los dos pueden dar más. Dentro de esa situación en la cual ambos jugaron por debajo de lo esperado, un poquito mejor Recoleta, al menos con la intención ofensiva. Se soltó varias veces Aldo González, lo mismo con Wilfrido Báez. No tuvo esa situación clara como para romper el 0, pero al menos en la intención, en el circuito ofensivo, estuvo un poco más eficaz, por así decirlo, con respecto a Ameliano. Ameliano tiene eso que ya se va repitiendo en algunos partidos, que le cuesta tener presencia ofensiva. Es que fue rotando mucho los 9. Roberto Nani en un momento hasta jugó con falso 9, como se dice, con Elvio Vera, y eso hasta le funcionó más que por tramos con la prueba con los juveniles. Capaz cuando juega Sanguina, sí, ahí es donde demuestra Sanguina o Campos, en algún momento llegaron a coincidir juntos, ahí sí es diferente el panorama con Ameliano. Hoy probó Ariel Ábalos de 9, por fuera Fabricio Portillo, del otro lado Elvio Vera, y hasta Portillo tocó más la pelota que Elvio Vera, y ese es un claro síntoma de que no va a funcionar así para Sportivo Ameliano, que estoy casi seguro que con algún cambio volverá del entretiempo si es que quiere dar una mejor versión de mitad de cancha para adelante. Decíamos esto, en posesión creo que está 60-40 para Recoleta. Así, midiendo rápidamente la cuestión en cuanto a distribución del juego con el balón en los pies.
Necesita aparecer un poco más Parsajuk, no tuvo esa efectividad de otros partidos, no bajó tantas pelotas, picar y hacer la diagonal que a veces marca el pase para los compañeros, le resultó muchas veces con Wilk a Recoleta. Hoy Parsajuk no está en esa faceta, por eso no tuvo una jugada de mano a mano con el portero o algo que nos pueda hacer creer que está cerca el gol de Recoleta. El equipo de Jorge González puede rendir más porque ya nos ha acostumbrado a jugar de otra manera, con una posesión más certera, con jugadas casi permanentes, donde desborde centro o alguna situación en la cual el 9 o los extremos pican al vacío, y hoy no tuvo tantas de esas, o por lo menos contuvo mejor a Meliano. Intentó, es cierto, intentó más Recoleta, pero hasta aquí se ha mostrado sólida la zona defensiva del equipo dirigido por Roberto Nani. Entiendo que en la postura de Nani está ir trabajando el partido para mantenerlo vivo, mantener el 0 y quizás en el segundo tiempo con cambios un poco más ofensivos o que le den un retoque de media cancha para adelante pueda empezar a lastimar la portería rival. Podemos hablar equilibrado el partido y con una leve, ligera ventaja, entre comillas, de Recoleta con respecto a su rival el día de hoy. Miramos qué hay en la banca como para tratar de solucionar el tema ofensivo. Por ahí Ameliano puede introducir a Richard Ortiz, Recoleta a Richard Ortiz como para jugar ya sea 4-4-2 o quitar a Parsajuk e intentar un juego más directo con Richard Ortiz. Richard tiene otras características, el 9 de juego aéreo, el 9 típico que va a la disputa permanente en el roce físico con los centrales, diferente a Parsajuk, que se puede tirar unos metros detrás del área y que puede marcar el pase, como decíamos, en velocidad a los jugadores que son asistidores del lado de Recoleta. Y a Meliano tarde o temprano lo va a meter a Sanguina, tarde o temprano lo va a meter a Alex Servián. Creo que Ocampos también puede ser una buena opción. O sea, tiene material Nani como para apelar a otro juego con hombres de mayor experiencia. Tal es el caso de los citados como atacantes Sanguina y Cristian Ocampos, que se nota que no están bien. Por algo pone Nani a juveniles, por algo busca a Ariel Ábalos, por algo lo introduce a Fabricio Portillo de entrada, capaz por una cuestión de dinámica por fuera y también de correr y apretar en la salida a los centrales de Recoleta y a José Espínola, que se tira permanentemente para hacer la primera opción de pase. Desde ese lado entiendo, porque obviamente tienen ese mayor vigor de ser juveniles, ese entusiasmo de pelear todas las pelotas, tanto Ariel Ábalos como Fabricio Portillo, pero de peso ofensivo específico el aporte es menor a cuando jueguen Sanguina y Ocampos. Incluso noto que ya hay un jugador calentando, entonces segurísimo que se viene un cambio con el retorno de los equipos para el Sportivo Ameliano. Así transitó este primer tiempo, el 0-0 le queda bien porque no hubo mucho peligro frente a las porterías, incluso en situaciones arbitrales. Solo tenemos para resaltar la amarilla a Abel Paredes, que fue una correcta amarilla, ya que se escapaba Wilfrido Báez tras sacarse la marca de los dos que lo querían atorar sobre la raya. Entonces no había otra que la amarilla para Abel Paredes. A tiempo cortó, porque si no Wilfrido Báez ya se metía al área como para un centro que pueda crear peligro. Protagonistas en vestuarios en este momento, un primer tiempo que dejó poco y que no conforma a ninguno de los dos, porque creo que ninguno vino a buscar el empate, más a un Recoleta que se ve candidato por la ventaja de jugar de local en una superficie que conoce, es cierto, no es su escenario deportivo porque presta la Independiente de Campo Grande, pero practica todos los días ahí, sabe jugar mucho más en el sintético con respecto al Sportivo Ameliano. Aprovechamos y escuchamos a Felipe Jiménez, otro partido en el cual no puede sumar de a 3 Nacional, se va frenando en la tabla de posiciones. Afortunadamente, diría yo, para Nacional no ganó Olimpia, entonces la diferencia se va a mantener de 6 unidades, pero volvió a desperdiciar y a dejar puntos en el camino. Nacional empató 1-1 de visitante ante Sportivo Triniense. Lo escuchamos a Felipe Jiménez y nosotros nos vamos alistando para lo que será en un ratito más el inicio del segundo tiempo. De momento están empatando Recoleta y Ameliano 0-0. Lo escuchamos a Felipe Jiménez, técnico de Nacional. Nosotros como institución, como club, evidentemente que uno tiene la obligación de ir a buscar los partidos, de ganarlo.
Y después está la situación de lo que es nuestra carrera que estamos jugando, ¿verdad? Es decir, es una competencia de 22 fechas, de mucha resistencia, estamos peleando arriba y eso tenemos que sostenerlo hasta el final, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos construyendo, hoy queríamos ganar, creo que fuimos dueños absolutos del trámite, del juego. Y después el rival juega, la cancha también es dura, en el sentido de que ellos manejan bien también ciertos aspectos y ciertas herramientas que tienen y el partido en ese sentido fue bastante trabajado, duro, en el cual sobre todo cuando llegamos al gol también tuvimos chance, como le dije a los chicos en el entretiempo, al rival no le tenés que dejar con chance, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacerle el segundo o el tercero, no lo hicimos y después también Trinidense encontró el empate de la única forma que sabíamos que nos podían dañar y ahí es donde nosotros seguimos, vamos a decirle, padeciendo o tratando de que tenemos que trabajar para poder cerrar mejor los partidos, porque no es la primera vez que nos sucede, pero en líneas generales realmente me voy contento. El vestuario estaba con bronca, con rabia, quería ganar, quería estar más cerca todavía de la punta, pero nosotros seguimos en todo lo que nosotros buscamos. Como dije, esta es una carrera de resistencia, de paciencia, de perseverancia, y hoy sobre todo fue una muestra de carácter también después de la eliminación. Le dolió al grupo la eliminación y somos responsables de esa eliminación y nos vamos a trabajar hasta que al término de la apertura o el año Nacional nuevamente vuelva a estar en Copa y sobre todo lograr un campeonato para el club, ¿verdad? Corregir lo que tenemos que corregir como equipo y pensar en nosotros, que tenemos muchas cosas por mejorar, ¿verdad? Y hablaste de 2 puntos en el comienzo justamente de tu respuesta y me parece que fueron vitales para el desarrollo de lo que se vio hoy. El primer punto, la eliminación de lo que fue la Copa Sudamericana, seguramente el objetivo era avanzar. El otro, el aspecto del arbitraje, porque se vio un juego bastante cortado, un juego que no tenía fluidez en cuanto a dinámica, por sobre todo porque se cortaba bastante, no se dejaba jugar, y eso como que no favorece al juego que tienen ustedes, que es de velocidad, de dinámica, de generar situaciones. Hoy le costó generar situaciones claras a Nacional y me parece que también tiene que ver mucho con eso que señalaste, esa poca fluidez que tuvo el desarrollo del juego. Sí, justamente antes de venir a la conferencia también estábamos hablando un poco con los profes que muchas veces al final la línea de lo que sucede en el juego no le beneficia ni es que de repente favorece a alguien, sino que al final le perjudica al fútbol, ¿verdad? Le perjudica a todo lo que nosotros todo el tiempo estamos hablando. Pero bueno, yo soy el entrenador de Nacional y tenemos que seguir construyendo, mejorando nuestro equipo, buscando afianzarnos cada día más. Y hoy también el equipo mostró carácter, una cancha difícil, la cancha estaba pesada. Ayer también el clima en ese sentido hizo también que hoy la cancha en ese sentido fuera un terreno dificultoso y me gustó mucho el compromiso del equipo, sobre todo después de venir de una eliminación que no es fácil, que somos los responsables absolutos de eso, tratar de sobre todo regalarse a ellos mismos una victoria y prenderse cada vez más cerca de la punta, ¿verdad? Pero eso no va a variar hasta el final. Nosotros queremos y vamos a hacer todo lo posible para que realmente no ceder con respecto a las primeras posiciones y como dije, esto es largo todavía y uno tiene que tratar de todo el tiempo trabajar para revertir, en este caso un empate, porque queremos ganar siempre, porque somos ganadores, porque buscamos ser competitivos. Y después uno mira la estadística, ¿verdad? Nosotros realmente en los números, Nacional es el equipo más goleador del torneo. Nacional en sus estadísticas los números son muy buenos. Prácticamente cedimos poco en cuanto a... porque nos sigue sumando, por más que queremos ganar, el empate nos sigue sumando y también tenemos mucha victoria. Así que en líneas generales en el volumen, muchas cosas por trabajar, por mejorar, pero este es el camino, ¿verdad? Profesor Germán Trinidad para Fútbol Laboral de Radio Monumental. Quería consultarle sobre 2 futbolistas. En el caso de Josué Colmán, vemos que usted, esta no fue la primera vez,
lo coloca como una especie de interno y vemos que le da la libertad para soltarse hacia adelante, casi como un mediapunta acompañando al delantero en determinados momentos. ¿Qué instrucciones específicamente le da a Colmán como para que se desempeñe de esa forma? Y quería consultarle sobre un cambio también, el caso de Sebastián Vargas por Gastón Benítez. Tenía Trinidad como opción y prefirió colocar primero un lateral y correrlo a Díaz a la saga central. Si nos puede explicar esa especie de enroque más o menos que usted realizó en ese inicio del segundo tiempo, profesor. Lo que buscamos es justamente que él pueda rendir en donde más cómodo se siente, donde tenga la posibilidad de cara al gol, de tener ese pase final y esa buena toma de decisiones. Entonces ese es un poco también lo que buscamos de, como te digo, no solo de Josu, de varios jugadores que tenemos en esa posición. Después hoy Mauro Coronel es un chico que ya había debutado, jugó el Mundial Sub-17 y tiene tremendo futuro, ¿verdad? Me parece un central, ganamos hoy un central, realmente con Alexis, Nacional dentro de poco realmente va a tener muy buenas transferencias con esos chicos y sobre todo por lo que en el fútbol paraguayo siempre de afuera miran a los centrales al tramo final del campeonato, ¿verdad? El otro partido con Recoleta en el partido de la Sudamericana, en los minutos iniciales le perdimos a Roque, después a Tomás, ¿verdad? Y hoy también el caso de Gastón, que tuvo que salir por un golpe, y después Seba otra vez que no pudo completar también por una lesión. Así que tenemos un plantel muy rico, muy bueno, y tratar de todo el día trabajar y prepararnos para poder rendir y, como te digo, saber correr esta carrera de resistencia que va a ser hasta la fecha 22. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar la etapa final de este partido a ver si hay cambios o no. Sí. Este es Miguel Benítez, ex Cerro y Guaraní, Víctor, ¿verdad? Así es, camiseta 34, Miguel Benítez el que va a ingresar. En un ratito confirmaremos quién se quedó en vestuarios. Puede ser Abel Paredes por el tema de la tarjeta, pero en un ratito lo vamos a ratificar. Justo en la última jugada del primer tiempo fue amonestado Abel Paredes. Miguel Benítez es lateral izquierdo. En un rato se va a levantar el tablero y vamos a confirmar quién es el futbolista que ha sido reemplazado en el Sportivo Ameliano. Se levanta el tablero, efectivamente Abel Paredes no continúa en el encuentro. Muy bien, señoras y señores, ahí está justamente Benítez y Recoleta no modifica, Víctor. Sin cambios, Recoleta. Muy bien, señoras y señores, Ojeda autoriza y arranca la etapa final. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, sale el zaguero de Recoleta, pone la pelota a su arquero. Va saliendo lentamente, Ferreira mueve la salida para el canario. Con los nuevos aromatizantes de Shell, cada recorrido tiene un aire de campeones. Carga Shell Power desde 200.000 y llévalo. Info@Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000. Caja Mutual. Benítez con esa pelota gira, está soltando esa pelota, falta, pita el juez y será tiro libre para Ameliano. Todos hablan del Mundial, con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Info@slotdelsol.com. Lunes de ahorro con Sudamerisbank, hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. La pelota para el fondo, sale Miguel Martínez, ya en el portero lentamente va soltando esa pelota, dejó suavecita, pelota para Benítez y este juega, entregó para Benítez, es Falabella finalmente. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento con productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Falabella movió esa pelota, deja sobre la izquierda, pelota un costado a la derecha, ahora corresponde saque de costado finalmente para Recoleta. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de La Salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota ahora a la izquierda, sector defensivo, pertenece a Ameliano.
Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Trinidense Nacional igualaron 1-1. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Se metía Portillo, hace rebotar esa pelota el hombre de Recolete, será tiro de esquina. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina corresponde a la vía azulada. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Sí, Víctor. Sí, valoro en Portillo las ganas que le pone en cada situación el juvenil de Ameliano. Sí necesita tomar mejores decisiones, pero eso con el correr de los partidos va a ir ganando. Pero se nota que los compañeros lo buscan porque sabe que va a pelear hasta lo último cada pelota. Tiro de esquina para Ameliano. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al centro, el rechazo, pelota a la derecha, viene buscando Elvio Vera, puso bien pelota en esa zona para Franco, domina, Franco levanta el centro, cabezazo forzado de Falabella, cerca del poste derecho, tiro de portería para Recoleta. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota para el fondo, sale lentamente Martínez, el portero de Ameliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Recordemos que Olimpia y Recoleta conocerán rivales por Copa Sudamericana el jueves 19 de marzo. La pelota y también será sorteo de Copa Libertadores. Sí, Víctor, Copa los Libertadores y Copa Sudamericana, así es. Cerro y Libertad van al bombo 2 en la Copa Libertadores. Van a conocer a sus rivales de igual manera. Van a conocer a sus rivales, exactamente. Ahí los cabezas de serie, en su mayoría son brasileños. Están los dos uruguayos, no, argentino uno solo Boca. Cabeza de serie Nacional, Peñarol, 2 ecuatorianos y 3 brasileños. A ver, ataca Recoleta, pelota para Garay, se mete sobre punta derecha, será tiro de esquina, que dijo el juez, y será tiro de esquina finalmente. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, se metía Garay. Este suele ser un volante de marca, pero juega un poco más arriba ahora, Víctor. Sí, entre los 3 es el que más se suelta. Entre los 3 me refiero a los volantes centrales. Franco, Alexander Franco, el ex general Caballero de Mallorquín, José Espínola, que es más fijo delante de los zagueros, y el otro es Claudio Garay, el que hasta ahora avanzó y llegó a posiciones más ofensivas con respecto al resto de sus compañeros. Le va a pegar esa pelota Bulfido Báez. Le pegó, tiró pelota en el aire, el rechazo, no pasó nada, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota por mitad del terreno, falta ahora, lo tocan a Elvio Vera, Pita Ojeda, tiro libre para Ameliano. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Quién está en el piso? Es Elvio Vera finalmente, Víctor. Elvio Vera, exactamente. Consume algunos segundos en realidad porque ya le hizo el gesto al árbitro de que no va a requerir asistencia. Sí pedían tarjeta. Lo golpea a la altura del talón, más o menos de espalda estaba Elvio Vera, y ahí lo toca el lateral derecho Claudio Figueredo. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero de Ameliano. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Financiación vivienda de Bancob para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Bancob y empieza a hacer realidad tu lugar. Bancob crece desde la raíz. El partido se mantiene 0-0 en Campo Grande. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en nuestra web y app de Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compra si accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuando más compras, más chances tenés de ganar. La pelota a mitad del terreno, pelota en la área de Cabral, juega suavecita, dejando sobre media cancha, mueve la salida. Está sobre punta zurda esa pelota, insiste Benítez. Benítez para Ameliano, juega para Elvio. Elvio Vera para la pelota, media cancha, deja al medio. Entregó
llegó para Larralde, paró el argentino Larralde, deja por el fondo para el polaco González, este movió a la derecha, deja suavecita, pase bien, el pase bueno para Franco, levantó, tiró el centro, la marca, el rebote de Espínola, juega el 6, dejando esa pelota por el medio, el rebote de Benítez, mal remate, y será tiro de portería para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Finalmente dio saque de costado y otra vez ahora la segunda consecutiva para Recoleta sobre la izquierda. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco, se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, el partido 0-0 y esto va al 0-0. ¿O vamos a un golcito, Víctor? No, yo creo que vamos a tener situaciones. Me parece que vamos a ir mejorando. El partido todavía no levanta, claro, eso en 7 minutos no pasa nada todavía en esta segunda etapa. Pero confío en que los dos van a ir metiendo cambios ofensivos. Van a empezar a modificar la cara que tienen en ataque tanto Recoleta y Emiliano, y que al final vamos a tener un partido con algún gol. ¿A quién le diste el porcentaje, Víctor? Yo di 60-40. A favor de Recoleta. Recoleta, exacto. Por ahora no pasa nada, Juancito. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota a la izquierda avanza. Recoleta, ¿qué digo, Emiliano? ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Es Emiliano finalmente, tiro libre, Juan, y hay tarjeta. Víctor. Sí, amarilla para Claudio Figueredo. Creo que esta fue más suave que la anterior, pero ya no se la perdona porque es la segunda seguida al mismo futbolista. Claudio Figueredo de vuelta lo atiende a Elvio Vera. Misma situación por detrás, porque a la altura del talón, más o menos de la pantorrilla en realidad, para ser más preciso, Figueredo a Elvio Vera, amonestado el lateral derecho de Recoleta. Muy bien, tiro libre. Semana Santa, salí con seguridad, salí con Cumo. En marzo, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Visitando nuestras redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Apostala, te lleva la copa con tus tarjetas y tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, finalmente ya es una noticia que estaba para confirmarse, pero ya es un hecho lo de Recoleta Olimpia, Víctor. Así es, y en las próximas horas se va a oficializar vía APF en el Defensores del Chaco. Sábado 18:30, Recoleta ante Olimpia, así que no hay fútbol en Ciudad del este fin de semana. Muy bien, tiro libre. ¿Quién le pegan a Emiliano, Víctor? ¿Quién es? Uno de ellos es Cabral, el que está perfilado con derecha. Y el otro es Fabián Franco, que es el pateador oficial de Emiliano. Muy bien, tiro libre para Emiliano, que busca el primero, a ver quién le pega. Franco le pegó cerca del poste derecho, tiro de portería. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros ahí te indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Va a cambiar Recoleta, Víctor. Así es, uno de los que va a entrar es Brian Ferreira, camiseta 36. El otro confirmamos en un ratito porque son dos juntos los que se vienen ahora en el equipo amarillo. Muy bien, 0-0 el partido en Campo Grande. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bema y Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes, jabón de tocador mío 1.600 guaraníes, hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Muy bien, Pache, este jugó en el 12 de octubre, Víctor, el torneo pasado. Viene jugando en el ascenso, su primera experiencia en primera división, Francisco Pacher. Sí, con R al final. Francisco Pacher ya llegó a tener minutos en Recoleta, estaba jugando en el 12 de octubre de Itagüí. Bueno, este es volante, Pacher. Es ofensivo, extremo delantero, Francisco Pacher. Muy bien. Sí, Víctor. Sí, veo 12 de octubre, metió varios goles el año pasado en el 12 de octubre de Itagüí en la primera vez. Pero la primera que juega
¿De Recoleta no? ¿Ya jugó? Ya jugó, ya entró en un partido de recambio Francisco Pache. Contigo, Juan. Los cortes premium de Chortipip llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chortipip, sponsor oficial de la Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. La pelota de Figueiredo, el centro largo por arriba, golpe de cabeza, a ver, paró, giró, déjale, va a pegar a esa pelota. Ríos levanta el centro, golpe de cabeza, marca Benítez, pelota a la izquierda, sala Meliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bow. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Y el partido qué te dice, Víctor, por ahora? Y en este momento está más reñido que en el primer tiempo. Los dos intentan hacerse de la posesión, pero siguen sin esa claridad que en el primer tiempo vimos prácticamente un partido similar, solo que la diferencia era que Recoleta tenía más sucesión de pases. Ahora Ameliano está recuperando más rápido, está presionando mejor y eso hace que el partido sea más luchado antes que bien jugado. En primer turno, Trinidense Nacional igualaron 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Recoleta Olimpia el sábado. Defensores del Chaco, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Estamos con la información, los cambios en Recoleta, Víctor. Se va Claudio Garay, ingresa camiseta 36, Brian Ferreira, y se va Aldo González, ingresa camiseta 22, Francisco Pacher. A ver, repasamos de vuelta, Víctor. 36, Ferreira y Pacher 22. Así es, se retiraron Claudio Garay y Aldo González. Contigo, Juan. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! La pelota al medio, viene buscando esa pelota sobre punta derecha, sale en esa zona. Viene buscando su mesita, Benítez levantó, tiró para Meliano, se equivoca. Pelota a la derecha ahora y corresponde saque de costado. Es finalmente para Meliano, Víctor, ¿eh? O Recoleta. Es para Recoleta, pero a la altura de la mitad de cancha. Pasa a jugar 4-4-2 Recoleta porque Pacher se pone al lado de el centro delantero Kevin Parzajuk, quitó a uno de los volantes centrales. Con esto, Wilfrido Báez y Brian Ferreira van por las bandas en Recoleta. Este es Freddy Vera. Freddy Vera, exactamente. Freddy Vera, el que ingresa, camiseta número 7. Se equivocó en el tablero el árbitro, porque 8/20 decía el cambio. En realidad Freddy Vera es 7. Freddy Vera por Larralde, la modificación Ameliano. O Larralde, mira. No, un solo cambio ahí. Vera o entró Stivel. No me percaté si entró Stivel Moreira. Si entró Stivel, sí entiendo lo del número 8, pero... sí, ahí está Stivel Moreira ya en mitad de cancha. Entonces se fue Ábalos y el otro que se retiró es Larralde. Ingresan 7 Freddy Vera y 8 Stivel Moreira. Contigo, Juan. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, información que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros te indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre, señores, pertenece a Meliano. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982603030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS 30 años, cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Qué falta innecesaria de José Espínola, porque estaba de espaldas Stivel Moreira, atorado contra la raya, y le pone el brazo a la altura de la espalda. Obviamente hizo su parte Stivel Moreira porque voló hacia el césped y ahí convenció a David Ojeda para que le sancione esta infracción a favor de Ameliano.
Le va a pegar Cabral, sector derecho, le pegó, tiró, golpe de cabeza, rechazo, mal remate de Vera, tiro de portería para Recoleta. Termocalentadores Peiza, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creadas para las que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Con los cambios que hizo Ameliano, pasa a jugar de centro delantero el juvenil Fabricio Portillo. Se tira como extremo a la derecha Freddy Vera, extremo a la izquierda Elvio Vera. Mantiene los tres volantes centrales porque así como decíamos en el primer tiempo, Cabral en grandes tramos del encuentro aparece en posición de interior. Cabral y Stivel los interiores, de volante fijo Jonathan Benítez, así se acomoda Sportivo Ameliano. Plenidense Nacional con Jorge Casal, con Jorge Niososa, con Germán Tigner. El partido terminó 1-1 en el Martín Torres. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El viernes arranca la fecha con dos partidos luqueños. San Lorenzo de fondo, 2 de mayo frente a Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El próximo desafío de Recoleta por la fecha 10, recibir a Olimpia el sábado 14, 18:30 en el Antonio Aranda, mientras que Ameliano... Defensor del Chaco. Avanza Recoleta, Wilfrido le pegó, vino un rebote, la marca de Wilfrido Báez en el Defensores. Defensor del Chaco, van a jugar Recoleta y Olimpia simplemente para corregir lo tuyo, mi querido Rodrigo. Defensores del Chaco, Víctor Villalba ha confirmado, Recoleta Olimpia. Sí, se lo perdió recién Wilfrido Báez, picó en diagonal desde izquierda hacia el centro, ganó la marca ante la marca de Fabián Franco, quedó mano a mano con el arquero. Yo creo que llegó sin fuerzas, llegó después de la velocidad que imprimió, llegó sin fuerza Wilfrido Báez para la definición, le salió directamente el remate al cuerpo del arquero, pero esta sí fue clarísima. En medio de un enredo, en realidad se originó esta situación, pegó en Julio González y le quedó servido el balón a Wilfrido Báez. Achicó bien, también le damos mérito, por supuesto, a Miguel Martínez. Muy bien, 0-0 en Campo Grande. Múnich Original, amigos, asado y cerveza, no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. El tiro de esquina, cabezazo impresionante, creo que fue Falabella. Y el arquero desvió esa pelota al tiro de esquina. Nelson Ferreira, sí señor, fue Falabella, tremendo cabezazo, Víctor. Es muy bueno para el partido que empecemos a tener situaciones claras, una detrás de otra. Recién lo tuvo Wilfrido Báez para Recoleta, en el siguiente ataque, centro desde la derecha, golpe de cabeza de Falabella, atento Nelson Ferreira, se mostró seguro, puso la mano derecha firme, la quitó al córner. Buena sucesión en el partido, nos alienta a pensar que vamos a ir creciendo en lo futbolístico en Campora. La pelota al centro, golpe de cabeza al travesaño, rebote y remata al arco. Gol. Gol del Sportivo Ameliano, Julio González, el capitán de Ameliano, llegó el primero. La pelota fue al travesaño, del rebote le quedó a Julio González y pone un remate seco, violento. La pelota al poste derecho del portero justamente de Recoleta, que se estaba haciendo figura. Y estamos hablando de Nelson Ferreira, que había tapado el cabezazo de Falabella. Ahora no pudo, el portero quedó parado. El remate de Julio, creo que se desvía esa pelota en Franco, pero la pelota fue adentro y pasa a ganar Ameliano. Mordido el remate. No se desvía ningún jugador de Recoleta, fue directo al arco y el capitán de equipo pone el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? ¡Qué triunfo! Y vale mucho este triunfo para Ameliano. Le está ganando Recoleta por 1-0. Monumental.
Ya había anunciado en la anterior Falabella y en la siguiente oportunidad no perdona a Meliano. Centro flotado de Freddy Vera, se nota que era la jugada preparada. Peinan en el segundo palo, aparece en el área chica Falabella nuevamente. Travesaño y en el rebote descubierto Julio González. Tenía 3 jugadores en el camino, ninguno pudo evitar la caída de la portería. Nada que hacer Nelson Ferreira en esta ocasión. Festeja el Sportivo a Meliano. 2 pelotas paradas seguidas. En la segunda tuvo efectividad con este tanto de Julio González. Pasa al frente el elenco de la B Azulada en Campo Grande. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 21 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Meliano gana Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota para Belgo Vera, se mete Vera sobre la izquierda. A ver, Amaga se metió, cruzó la marca de hombre Recoleta. El árbitro pitó falta ahora. No pitó nada. Que se levante, dijo el juez, pelota al fondo, sale Falabella. En San Justo Hierro, Ángulos Blanco de las Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. Saque de costado rápido, largo, a ver, a Meliano buscando el segundo, paró esa pelota, Elvio. Juega sobre punta derecha para Franco, logró el centro, tiró, entregó para Cabral. Este juega sobre punta sur, tiene Vera, levanta el centro. Ferreira desvía el tiro de esquina, Víctor Villalba. Buscaba segundo palo esa maniobra de Elvio Vera, hace el recorte para adentro y buscó ajustar el balón pegado al segundo poste de Nelson Ferreira. Voló Ferreira, la quitó al córner, mucho mejor a Meliano en este tramo de partido. Con méritos está sacando adelante este encuentro, falta mucho todavía, cierto, pero tiene la ventaja y ya pudo volver a lastimar recién con el intento del Lyon. Tiro de esquina para Meliano. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro pitó falta y será tiro libre desde el fondo para Recoleta. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Y no es un dato menor, insisto que falta muchísimo en la temporada, pero el que empieza a preocuparse con este resultado es Sportivo Luqueño. Esta noche dormirá, mañana amanecerá en el descenso, el puesto número 11 con esta victoria de Ameliano. Que aclaro, lo iguala en puntos, tiene la misma cantidad, pero en el desempate directo Sportivo Ameliano tiene ventaja porque hasta aquí ganó el encuentro de la primera rueda ante Luque. Muy bien, gana Ameliano por 1-0. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos con los nuevos aromatizantes de Shell. Cada recorrido tiene un aire de campeones. Carga Shell V-Power desde 200.000 y llévalo. Más info en @Shell Paraguay. Bueno, y Recoleta dejó de ser el Recoleta que conocíamos, ese Recoleta agresivo. Bueno, así es el fútbol. La pelota al tiro de esquina. Ya no es el Recoleta de antes. Pelota larga al fondo. Golpe de cabeza. Defensivo de la contra para Meliano. Tiene Freddy Vera. La pelota a la derecha para Freddy. Corre. Sigue Freddy. Sigue Freddy. Freddy Vera con la pelota. Falta. Le comete Monzón. Tiro libre para la visita y hay tarjeta, Víctor. Así es. Monzón cortó la carrera de Freddy Vera cuando ya se escapaba y se perfilaba para un 3 contra 3, porque así era la situación numérica de atacantes amelianos defensores de Recoleta. Lo agarra, lo tumba, amonestado el central argentino Lucas Monzón. Señoras y señores, tiro libre, punta derecha para Ameliano. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slope del Sol. Jugá y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopedelsol.com. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Gana Meliano 1-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Se retira Pedro Ríos en Recoleta, ingresa camiseta 26. Iván Piris, y en Ameliano deja el campo el juvenil Fabricio Portillo. Ingresa el número 32, Alex Servia.
Bien, gana Meliano 1-0. Lunes de ahorro con Sudaperis Bank, hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, Toledo de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Señoras y señores, está ganando Meliano, gana por 1-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano tiene sabor cuando se encienden con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Muchas gracias a todos los que están en sintonía en la preferencia absoluta de fútbol a lo grande en redes sociales a través de X Twitter. Repito, gracias por esa inmensa preferencia. El partido está ganando a Meliano, le gana Recoleta por 1-0. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota a la derecha, falta, cayó al piso Vera. ¿Y esto es falta o no, Víctor? No, a mí me parece que no, que lo desplaza con el cuerpo de manera lícita a Freddy Vera, que termina cayendo. Con el cambio que hizo recién Nani, Alex Servián ahora va de extremo a la izquierda y pasa a jugar de 9, Elvio Vera. Un movimiento que se vio bastante a lo largo de este torneo y que le ha dado réditos a Meliano, más aún con la ventaja, porque imagino que Recoleta va a empezar a adelantarse, va a dejar espacio y ahí es donde puede ser efectivo y propicio el posicionamiento de Elvio Vera como 9. Trinidense y Nacional empataron 1-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido lo gana Meliano. Recoleta gana la de Azulada 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota a mitad de terreno, zona media. Va saliendo en esa zona Benítez, jugando suavecita sobre la izquierda. Pone la pelota para Servián, giró Servián. La marca en esa zona de Figueiredo, ganó otra vez Servián. Viene el zurdo, sigue con esa pelota, no lo pueden parar. Movió, dejó suavecita para Elvio Vera. Este juega para Moreira, movió la derecha. Insiste Meliano que quiere el segundo, largo se mete, Vera le pegó. Tapó el arquero. Estilo de esquina, Víctor Villalba. Es que esta es justamente la búsqueda de Nani con el último cambio. Que Elvio Vera aparezca centralizado, que pique al vacío, que interprete el momento exacto para la corrida y pedir el pase. Fabián Franco se la puso al pie prácticamente. O sea, es decir, con precisión como para que directamente ejecute de primera Elvio Vera. Ganó en velocidad Elvio Vera, se destapó de la marca de Marota, remató abajo atento Nelson Ferreira. Así se va a dar la tendencia del partido, con posibilidades de que Meliano tenga una clara para liquidar. Mirá que Falabella está cerca, ¿eh? Este es el segundo, es más, el tercer cabezazo de Falabella. Falabella, en cualquier momento viene el gol de Falabella, Víctor. Y el mismo modo con el cual golpeó a Meliano para el tanto, porque el centro flotado, segundo palo, se destapa un jugador y cabecea, liberado de marca. Esta vez fue directamente a las manos de Nelson Ferreira. Contigo, Juan. Abarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Va a modificar Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TVH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu moto Muller, cuotas desde 259.000, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Víctor. Qué preocupante la imagen de Iván Piris. Ojalá me equivoque, pero esa rodilla que encima veo que está con un protector, que es la rodilla con la cual viene sobrellevando problemas Iván Piris, quedó mal perfilado, solito, no tenía nadie cerca. Ese movimiento suele ser malo para cualquier jugador y más aún uno que tiene problemas reconocidos. Se prepara Blas Medina por las dudas. Mira que en un momento parecía que pedía el cambio Iván Piris, ahora va a ser un último intento. Esperemos que no sea nada grave, pero realmente no fue una buena imagen cuando Iván Piris caía solito con la rodilla derecha afectada. Marcamos el tiempo, Juan.
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Gana Meliano 1-0. Y su seguros Chaco. Recordando que Piri le dio justamente la clasificación en tanda penales frente a Nacional en Copa Sudamericana. Iván Piris a Recoleta. Pero acá no puede Recoleta, pierde local 1-0 frente a Meliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. El sábado, a propósito, Recoleta será local en Sajonia ante Olimpia 18:30. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Solicita tu crédito, acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Pagando con tarjetas de crédito universitaria, 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la cooperativa universitaria y Punto Farma. Y Cerro ese mismo día será local frente a Trinidense en La Hoya 20:30. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras, venía al ahorrazo y cuanto más compras más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerca el banderín, saque de costado para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para el fondo, sale en esa zona vera, pelotazo largo, arriba se equivoca, viene saliendo el zaguero de Recoleta, está sobre punta zurda, tiene Monzón, domina, dejó suavecita, pelota a mitad de terreno, juega a la izquierda ahora para Wilfrido Báez. Se mete Wilfrido, se le fue la pelota a Wilfrido, saque de costado para Meliano. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Volvió hace un rato Iván Piris, intentando probar. En el último movimiento lo noté un poco raro, porque el giro que hizo, el giro fue abierto. El típico giro que hacen los que tienen problemas de la rodilla, porque lo normal sería cambiar de orientación con una frenada y dar vuelta hacia el otro lado. Piris hizo el giro completo abierto, eso quiere decir que todavía está experimentando alguna molestia. Ojalá pueda terminar el partido de manera normal, pero fue un anuncio ya el que le hizo hace un ratito la rodilla derecha con ese movimiento. Minuto 33. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Aposta desde 30.000 y guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostar a la sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, con esta victoria se está complicando Luqueño con esto. Luqueño y San Lorenzo, si hoy termina el campeonato, va ganando 2, Víctor. Así es, Luqueño entra a zona de descenso con esta victoria del Sportivo Ameliano. Están iguales en puntos, pero por ahora el desempate directo es el que determina esa cuestión. Muy bien, gana Ameliano 1-0. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Está ganando Ameliano con gol justamente del zaguero central de Julio González, su capitán. Gana la B azulada 1-0. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.900 guaraníes. Encontrarlos en los supermercados Stock y Stock Express. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Te doy algunos números del promedio, Diego. Ahora, como decíamos, Ameliano lo alcanza Luqueño. Ambos tienen 118 puntos. Solamente 5 arriba está Trinidense. Puede complicarse. Solo 6 arriba está 2 de Mayo. Y Nacional tiene 130. Un poquito más holgado, pero Nacional está solamente 12 puntos arriba de los que hoy están peleando directamente para salvarse del descenso. O sea, el Nacional obviamente tiene otras aspiraciones, pero tampoco puede relajarse, porque 12 puntos, quedando todavía 3 ruedas por jugar en la temporada, es un número en el cual ninguno puede estar aliviado. Y también en el medio metemos a Rubioño, por supuesto, que ahora está tranquilo porque sumó 12 puntos, 9 presencias, pero obviamente si vuelve a perder en la próxima fecha se va a ir metiendo hacia abajo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván.
Sí, señor, indica que Ameliano gana a Recoleta 1-0. Y su seguro, Chaco. En primer turno, Trinidense Nacional empataron 1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Ahora sí, Rodrigo, podemos ir actualizando porque está ganando Ameliano. ¿Cómo está quedando la tabla? Porque hay un gol de diferencia, entonces con esto podemos sacar mucho mejor y en limpio las posiciones. Con esta victoria, ¿cómo queda Ameliano y cómo está quedando Recoleta con los otros equipos ya partidos jugados? ¿Te parece, Rodrigo? Así es, Diego. 21 para Olimpia, 17 Cerro Porteño, 16 Nacional, Recoleta, Rubio Ñu y Ameliano con 12 puntos, 11 Trinidense, 10 para Luqueño, 9 para Guaraní, 8 para 2 de Mayo y 2 para San Lorenzo. Correcto. ¿Cuántos puntos suma Ameliano, dijiste, Rodrigo? Ameliano suma 12 puntos con esto. 12. ¿Cuánto está de Olimpia, Víctor? A 9. A 9. Mirá que... Y bueno, y está salvándose del promedio también. O sea, con esta victoria lo complica mucho más a Luqueño. Así es. Termina siendo una fecha positiva para Ameliano. Perdón, Víctor. 14 puntos. Sí, 14 puntos suma. Error mío. Así 14, porque 11 tenía Sportivo Ameliano. 14 puntos. Queda a 7 de Olimpia. Bueno, sí, entonces, ¿y cómo está la tabla entonces? ¿Cuántos puntos tiene Ameliano con 14? Ameliano queda detrás de Nacional en la cuarta posición, con 14 puntos. Correcto. Sí, porque el que ganaba trepaba al cuarto lugar, más aún con el empate de Nacional y Trinidense. Entonces Ameliano hoy se ve en la parte alta de la tabla, pero esa no es su preocupación. Su preocupación es salir a flote en tabla de promedio. Obviamente sabemos todos que Ameliano no va a pelear el título. Su campeonato será salvarse del descenso este año. Bueno, pero va sumando 14 puntos. A medida que suma Ameliano, también lo compromete mucho Ameliano, digo, para salir de esa zona complicada de promedio, Víctor. Y también hay otro tema, Diego, que salvarse del descenso para Ameliano y tener este número en el puntaje representará una buena posibilidad de clasificar, ya sea Copa Sudamericana o incluso Copa Libertadores. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El cambio, Víctor. Ingresó Blas Medina, camiseta 15 por Claudio Figueredo, que se retiró el 14 con alguna molestia física. Y entró Richard Ortiz, número 9, dejó el campo Parsajú. Sí, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ameliano está ganando el partido por 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El viernes arranca la fecha 10 con 2 partidos. Luqueño, San Lorenzo, 2 de Mayo, Libertad. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bow. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. El sábado en el Defensor del Chaco, Recoleta, Olimpia 18:30 y de fondo Cerro Trinidense en La Olla 20:30. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Minuto 39, Juan. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. La pelota a la derecha, sale Recoleta, la viene buscando en esa zona. Se manda arriba lentamente, Franco levantó, tiró. Pelota larga con el pecho, juega esa pelota a su arquero. Iba bajando Franco suavecita, puso para Martínez. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Después del fútbol se viene Arquitecto Rubiani silbando en la oscuridad. Ahí está, sí, señor Juancito. Después se viene Arquitecto Rubiani silbando en la oscuridad. ¿Qué pasó, Víctor? Hay un hombre caído en Ameliano. Es Cabral. Y pidió el cambio. Se va Cabral, ingresa camiseta 36. Matías León. Última modificación en Ameliano. Marcamos el tiempo.
Neumáticos y Yokohama. Y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad del litro de aceite indica Diego Iván. Ameliano gana 1-0. Su seguro Chaco. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Se retira Raúl Cabral, ingresa camiseta 36 Matías León, quinto y último cambio en Ameliano. Sí, señor, especial arquitecto Rubiani silbando en la oscuridad. Asamblea ordinaria y extraordinaria de Comecipar. Domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Se está cerrando de a poquito el partido. ¡Qué victoria está logrando Ameliano! Digo esto, suman los puntos, 14 en las posiciones y se está quedando fuera por ahora. Respiran el promedio, la vía Azulada. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Yo pregunto, ¿el Canario sigue estando en Campo Grande o ya voló el Canario, Víctor? Y está apagado el Canario. Ya la vez pasada ante Nacional. Primer tiempo ya dejó medio, ya. Sí, ahí era su baile. Tomó gol y se sí. fue, amigo. Hoy ni siquiera amagó con ponerse a bailar. Está raro el Canario. No, pero en serio, primer tiempo se fue, desapareció primer tiempo. Coste que fue emocionante, histórico, pero el Canario no lo vivió así en el defensa. Sí, algo le está pasando al Canario, Juancito. Múnich Original, amigos, asado y cerveza, no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. No pará, Juancito. No nos gusta, Vito. El partido está ganando Ameliano por 1-0. En San Justo Hierros, Anglos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Pintas al 0983-308813. Red del San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Sí, a lo mejor está con ganas de... Se entendió. Gana Ameliano 1-0, Juan. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 09844444037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la Americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Qué pelota puso Pires, se fue, pelotazo largo. Fue Pacher, Víctor, es así el 22, ¿verdad? No pudo controlar, me parece que perfiló mal el cuerpo y por eso se enoja Iván Piris. Quiso hacer el control con derecha primeramente y ya la pelota le quedó larga. Probablemente era para hacer otro tipo de movimiento porque picó solo, el pase se lo puso bien Iván Piri, no pudo dominar Pacher. Se va diluyendo el encuentro lentamente, sólido Ameliano, por ahora sin sobresaltos, ya no tuvo situaciones claras Recoleta. La verdad que se enredó bastante en el segundo tiempo el equipo canario. Jugó dentro de todo mejor en el primer tiempo, pero coincido plenamente con lo que decía Diego. Lejos del rendimiento que nos tuvo acostumbrados en otros tramos de campeonato. El elenco de Jorge González, ese equipo de ataque que te desbordaba por todos lados en un momento. En estos dos partidos incluyó la clasificación ante Nacional y hoy no apareció. Claro, pero en Copa fue mejor Nacional que Recoleta. Sí, inclusive. por eso. No jugó bien Recoleta. Valoramos lo histórico, clasificó, emocionante, pero desde el juego, desde el fútbol, lo que nos tiene adecuado Recoleta no apareció. Y hoy, por tramos, parecía que iba a despegar en el primer tiempo, no tradujo eso en situaciones claras, en la segunda etapa se fue quedando y con mucho mérito lo está ganando Sportivo Ameliano. Sí, señor, gana Ameliano 1-0. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos con los nuevos aromatizantes de Shell. Cada recorrido tiene un aire de campeones. Carga Shell V-Power desde 200.000 y llévalo. Info@Shell Paraguay. Ciencia Nacional empataron 1-1. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. De a poquito llegamos al minuto 45, Juan.
Lunes de ahorro con Sudaperis Bank, hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Es tuya, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros auto indica Diego Iván. Ameliano le está ganando Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuánto dice o no, Víctor? 4 minutos más y Jorge González manda de 9 a Marota. El último recurso de Recoleta, tratar de empatar, va a cargar al área. Tiene a Marota, tiene al ingresado hace un rato Richard Ortiz y a Patcher. Las 3 opciones como para intentar bajar una pelota y que llegue el milagro del empate. Correcto, sale desde el fondo Recoleta. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Calidad desde su origen. Bueno, ¿qué pasa con Franco, Víctor? Se acalambró Fabián Franco. Fue a cerrar el centro de Patcher. La pelota pegó en su pierna derecha y cuando cayó ya síntomas de que está plenamente extenuado. El último esfuerzo le piden los compañeros a Fabián Franco. Cuidado con esta, va a empatar una Recoleta, desvió Vera la pelota. Dentro del área otra vez puso la pelota Espino, la cabezazo de Falabella, juega al medio para Alvear y ataca a Ameliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota al centro largo de Medina, cayó el de Recoleta, piden penal. ¿Qué pasó, Víctor? Y se metió en la fricción Marota entre los centrales de Sportivo Ameliano. Yo creo que es un choque casual, que no hay mucho más para revisar en el VAR. Quiso avivarse, entre comillas, Marota, buscar la falta, pero nada de eso sucede. Muy bien, sí, de a poquito termina el partido. Amarok Outlet, la camionetazo, el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar de escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Con esta victoria, el luqueño está en el fondo del promedio. Respira mucho más Ameliano. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House. Cristalizando sueños. Carnaval de ofertas. Descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y con esta victoria suma 14 puntos Ameliano. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya termina el partido, Juan. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre existe con la financiación de Bancop. Solicita tu crédito, acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop, crece desde la raíz. ¡Qué victoria logra el flaco Nane! Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en nuestra web y app de Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras si accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En 25 segundos termina el partido. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¡Remata el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Wilfrido Báez! ¡Gol! De Recoleta, Wilfrido. Wilfrido Báez, su capitán. Se estaba terminando el partido y quedaban 25 segundos, quizás menos, para el cierre del partido. Una jugada en zona derecha. Qué rápido fue el ataque Recoleta. Y el pase le quedó a Wilfrido Báez. Se mete Ferreira. Ferreira a la derecha. Ferreira. La asistencia a Wilfrido, su capitán.
potencia, determinación de Ferreira. En el último suspiro, un término del viejazo en el fútbol. En el último suspiro del partido, llegó nomás al empate. Llegó nomás Recoleta. Wilfrido, su capitán.